¿Alguna vez has recibido un mensaje que cambió tu vida para siempre? Roberto, un empresario exitoso de Querétaro, vivía sumergido en el vacío más profundo después de divorciarse de Isabel, el amor de su vida. 2 años habían pasado desde aquella separación dolorosa y justo cuando creía que el pasado estaba enterrado, su teléfono vibró con un mensaje de ella. «Necesito que vengas. Es importante». Esas pocas palabras lo dejaron paralizado. ¿Qué podría querer Isabel después de tanto tiempo? ¿Una despedida final? ¿Malas noticias? Lo que Roberto descubrirá romperá su corazón en 1000 pedazos, pero también le dará la oportunidad de recuperar todo lo que perdió. Quédate hasta el final para descubrir el desenlace más conmovedor que jamás hayas escuchado. Roberto caminaba por su amplio departamento en una de las zonas más exclusivas de Querétaro, pero cada paso resonaba hueco contra las paredes vacías. Tenía 40 años, un negocio próspero en el sector de la construcción, cuentas bancarias llenas y una reputación impecable en los círculos empresariales de la ciudad. Sin embargo, nada de eso llenaba el agujero que Isabel había dejado en su pecho cuando firmaron los papeles del divorcio hace 2 años. Cada mañana se levantaba temprano, revisaba números, atendía llamadas y cerraba contratos importantes, pero al regresar a casa por las noches, el silencio lo aplastaba como una losa de concreto. Sus amigos insistían en presentarle mujeres interesantes, lo invitaban a cenas elegantes y eventos sociales, pero Roberto siempre encontraba una excusa para declinar. La verdad era simple y dolorosa. Ninguna sonrisa le parecía tan hermosa como la de Isabel, ninguna conversación tan profunda como las que compartían bajo las estrellas del patio de su antigua casa. Él sabía que estaba atrapado en el pasado, pero no encontraba la forma de avanzar sin ella. Aquella noche de marzo, Roberto llegó a su departamento pasadas las 9, exhausto después de una junta interminable con inversionistas de la Ciudad de México. Se quitó los zapatos, aflojó la corbata y se dejó caer en el sofá de cuero negro que había comprado para llenar espacios, pero que solo acentuaba su soledad. Encendió la televisión sin prestarle atención, mientras su mente vagaba hacia recuerdos que intentaba mantener enterrados. El día que conoció a Isabel en una cafetería del centro histórico, su risa contagiosa cuando probó por primera vez los chiles en nogada que él preparó con torpeza. Las noches en que planeaban construir una familia grande y ruidosa en esa casa con jardín que compraron con tanto entusiasmo. Todo eso se derrumbó cuando las pérdidas llegaron, cuando los sueños de ser padres se convirtieron en visitas al hospital y diagnósticos fríos que ninguno de los dos supo cómo enfrentar. El silencio creció entre ellos como una pared invisible. El orgullo les impidió llorar juntos, y poco a poco el amor quedó sepultado bajo capas de resentimiento y dolor no expresado. Roberto se levantó para servirse un vaso de agua cuando su teléfono vibró sobre la mesa de centro. El corazón de Roberto dio un salto violento cuando vio el nombre en la pantalla: Isabel. Sus dedos temblaron al tomar el dispositivo y por un momento pensó que estaba soñando o que el cansancio le jugaba una mala pasada. Hacía exactamente 2 años, 3 meses y 11 días que no sabía nada de ella, y ahora ese nombre brillaba en su pantalla como un fantasma del pasado. Abrió el mensaje con manos temblorosas y leyó las palabras 1, 2, 3 veces. «Necesito que vengas. Es importante». No había más explicación, no había contexto, solo esa petición directa que lo dejó paralizado en medio de la sala. 1.000.000 de pensamientos invadieron su mente como avalancha. ¿Estaría enferma? ¿Habría tenido un accidente? ¿Necesitaría ayuda económica? ¿O simplemente quería cerrar algún asunto legal pendiente del divorcio? Roberto sintió cómo el pánico y la esperanza luchaban dentro de su pecho, y sus manos sudaban mientras escribía y borraba respuestas que no lograban capturar lo que sentía. Finalmente, con el pulso acelerado y la garganta seca, escribió: «¿Estás bien? ¿Dónde estás?». La respuesta llegó casi de inmediato: «En la casa. Por favor, ven ahora». Roberto no necesitó que Isabel especificara cuál casa. Ambos sabían que solo había una que merecía ese nombre:
la casa donde construyeron sueños, donde pintaron paredes de colores alegres imaginando cuartos de niños, donde plantaron el jardín que Isabel cuidaba con tanto amor. Después del divorcio, Isabel se había quedado con la propiedad porque Roberto no tuvo el valor de pelear por ella, sabiendo que cada rincón le recordaría lo que habían perdido. Ahora, mientras conducía por las calles de Querétaro con las manos apretadas al volante, Roberto sentía que el tiempo se había detenido. Las luces de la ciudad pasaban borrosas por su ventana y su mente no dejaba de crear escenarios catastróficos. Isabel enferma, Isabel en problemas, Isabel despidiéndose para siempre. El trayecto de 20 minutos se sintió como una eternidad, y cada semáforo en rojo era una tortura que alargaba su angustia. Respiraba profundo tratando de calmarse, pero el nudo en su garganta se apretaba más con cada kilómetro recorrido. Cuando finalmente giró en la calle familiar, con sus jacarandás florecidas y sus casas iluminadas, el corazón de Roberto latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Estacionó el auto frente a la casa y se quedó inmóvil por unos segundos, observando la fachada que tantas veces había mirado con orgullo. La pintura blanca seguía impecable, las ventanas mostraban una luz cálida en el interior y el jardín del frente lucía cuidado, con flores que no reconocía, pero que evidenciaban la mano dedicada de Isabel. Roberto tragó saliva, sintió cómo sus piernas temblaban al bajar del vehículo y caminó despacio hacia la puerta principal, como si cada paso lo acercara a un destino incierto. Levantó la mano para tocar el timbre, pero antes de que pudiera hacerlo, la puerta se abrió lentamente. Allí estaba Isabel, y Roberto sintió que todo el aire abandonaba sus pulmones de golpe. Ella lucía diferente. Su cabello castaño más largo, su rostro sereno pero con una tristeza profunda en los ojos, y había algo en su postura que transmitía una paz que él no recordaba haber visto antes. Isabel lo miró en silencio por un momento que pareció eterno, y luego con voz apenas audible susurró: «Gracias por venir, Roberto. Hay algo que debí haberte dicho hace mucho tiempo». Roberto sintió que sus rodillas se debilitaban y supo en ese instante que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Lo que Isabel estaba por revelarle lo dejaría destrozado. Y sin embargo, también sería el inicio de algo que ninguno de los dos esperaba. Roberto entró a la casa con pasos lentos, como si temiera que el suelo pudiera desmoronarse bajo sus pies. El aroma familiar lo golpeó de inmediato. Esa mezcla de canela y lavanda que Isabel siempre mantenía en cada rincón. El olor que lo hacía sentir en casa incluso cuando todo lo demás se derrumbaba. La sala lucía casi igual que cuando vivían juntos, con los mismos muebles que habían elegido en aquel mercado de antigüedades, las mismas fotografías en las paredes mostrando momentos felices que ahora parecían pertenecer a otras personas. Isabel cerró la puerta detrás de él y caminó hacia la cocina sin decir palabra, dejándolo absorber el impacto de estar nuevamente en ese espacio cargado de recuerdos. Roberto observó cada detalle con una mezcla de nostalgia y dolor. La mesa donde desayunaban los domingos leyendo el periódico, el sofá donde pasaban horas viendo películas abrazados, el reloj de pared que él le regaló en su segundo aniversario y que seguía marcando el tiempo con su tic-tac constante. Todo permanecía igual, pero al mismo tiempo todo había cambiado, porque ellos ya no eran los mismos. Isabel regresó con 2 tazas de café caliente y le ofreció una con manos que temblaban ligeramente. Roberto la aceptó más por cortesía que por deseo de beberlo, porque su estómago estaba cerrado por la ansiedad de no saber qué vendría después. Se sentaron en el sofá, manteniendo una distancia prudente, como 2 extraños que alguna vez fueron todo el uno para el otro. El silencio se extendió entre ellos durante minutos que parecieron horas, y Roberto no sabía si romperlo con preguntas directas o esperar a que ella encontrara las palabras adecuadas. Finalmente, Isabel habló con voz suave pero firme. «Sé que debes estar asustado, Roberto. Sé que este mensaje te tomó por sorpresa después de tanto tiempo sin hablar». Él asintió sin poder articular palabra, porque su garganta estaba cerrada, por la emoción de escuchar nuevamente esa voz que había extrañado cada día de los últimos 2 años.
Isabel bajó la mirada hacia su taza y continuó. Necesito contarte algo que pasó hace mucho tiempo, algo que guardé en silencio porque pensé que era lo mejor para los dos, pero me he dado cuenta de que los secretos solo envenenan el alma. Roberto sintió cómo una corriente fría recorría su espalda ante esas palabras. Isabel se levantó del sofá y caminó hacia la ventana que daba al jardín trasero, ese espacio que ella había transformado en un pequeño paraíso con rosales, jazmines y un árbol de bugambilias que ahora florecía con intensidad. Él la siguió con la mirada, notando cómo la luz de la luna iluminaba su perfil y revelaba las lágrimas que comenzaban a formarse en sus ojos. ¿Te acuerdas cuando planeábamos tener hijos?, preguntó Isabel con voz quebrada, y Roberto sintió que un puño invisible apretaba su corazón. Claro que me acuerdo, respondió él con dificultad. Cada día pienso en eso, en lo que pudo haber sido. Isabel se giró para mirarlo de frente, y en sus ojos había un dolor tan profundo que Roberto tuvo que hacer un esfuerzo por no levantarse y abrazarla de inmediato. «Hay algo que nunca supiste», susurró ella. «Algo que cambió todo y que guardé porque creí que tú ya habías seguido adelante con tu vida». Roberto se puso de pie, sintiendo cómo el corazón le latía desbocado en el pecho. «¿De qué estás hablando, Isabel?», preguntó con voz temblorosa. «Dime qué es lo que no supe». Isabel cerró los ojos por un momento, como reuniendo el valor necesario para soltar las palabras que había guardado durante tanto tiempo. Cuando los abrió nuevamente, las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. 15 días después de que firmamos el divorcio, comenzó con voz entrecortada, empecé a sentir dolores muy fuertes. Pensé que era el estrés, el dolor emocional manifestándose físicamente, pero los dolores empeoraron tanto que mi hermana tuvo que llevarme de emergencia al hospital. Roberto sintió que sus piernas se debilitaban y tuvo que apoyarse en el respaldo del sofá para no caer. «En el hospital», continuó Isabel entre sollozos, «los doctores me hicieron estudios y me dieron una noticia que nunca esperé escuchar. Estaba embarazada, Roberto. Llevaba casi 2 meses de embarazo cuando firmamos los papeles del divorcio». El mundo de Roberto se detuvo en seco. Cada palabra de Isabel era como un golpe directo a su alma y sintió que el aire se había vuelto demasiado espeso para respirar. «Espera». «¿Qué?», logró articular con voz ahogada. «¿Estabas embarazada y no lo sabías? ¿Y qué pasó con...?» No pudo terminar la pregunta, porque el miedo a la respuesta lo paralizó. Isabel se llevó las manos al rostro y lloró con una intensidad que destrozó a Roberto. Ella se dejó caer en el sillón individual junto a la ventana y entre sollozos que sacudían todo su cuerpo, soltó las palabras que había guardado durante 2 años. «Perdí al bebé esa misma noche en el hospital, Roberto. Las complicaciones fueron severas. Los doctores hicieron todo lo posible, pero nuestro hijo, nuestro bebé se fue antes de que pudiera conocerlo». Roberto sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Sus piernas finalmente cedieron y cayó de rodillas en medio de la sala, con las manos cubriéndose el rostro mientras un grito silencioso escapaba de su garganta. Isabel lloraba desde su rincón y entre lágrimas añadió: «No te lo dije porque pensé que ya habías cerrado ese capítulo, que habías seguido adelante. No quería arrastrarte nuevamente a un dolor que creí que solo me correspondía a mí cargar». Roberto levantó la mirada hacia ella, con los ojos enrojecidos y llenos de una angustia indescriptible. «¿Cómo pudiste pensar eso?», preguntó con voz rota. «¿Cómo pudiste creer que yo había seguido adelante? Isabel, estos 2 años han sido un infierno vacío. No ha pasado un solo día en que no piense en ti, en nosotros, en todo lo que perdimos». Y en ese momento, bajo el peso de una verdad devastadora, ambos comprendieron que el amor nunca se había ido. Solo había estado esperando el momento adecuado para sanar todas las heridas. Los minutos pasaron en un silencio roto solo por los sollozos de ambos. 2 personas que alguna vez fueron una sola alma y que ahora lloraban juntas la pérdida que nunca pudieron compartir. Roberto seguía de rodillas en medio de la sala, con la mirada perdida en el suelo de madera,
que habían instalado juntos, eligiendo cada tabla con cuidado. Isabel permanecía en su rincón junto a la ventana, abrazándose a sí misma como si intentara contener el dolor que amenazaba con desbordarla. Finalmente, Roberto encontró la fuerza para ponerse de pie y caminó despacio hacia ella, con pasos inseguros como los de un hombre que acababa de recibir el golpe más devastador de su vida. Se arrodilló frente a Isabel y tomó sus manos entre las suyas, sintiendo cómo temblaban igual que las de él. «Isabel», murmuró con voz quebrada, «necesito que me cuentes todo. Necesito saber qué pasó, cómo fue, por qué decidiste enfrentar eso sola». Ella levantó la mirada, y en sus ojos había tanto dolor acumulado que Roberto sintió que su propio corazón se partía en 1000 fragmentos. Isabel respiró hondo, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano, y comenzó a hablar con una voz tan frágil que parecía a punto de quebrarse en cualquier momento. «Esa noche en el hospital fue la más oscura de mi vida», comenzó Isabel mientras sus dedos se aferraban a los de Roberto como si fueran su único ancla a la realidad. «Los doctores me dijeron que el embarazo ya tenía casi 8 semanas, que debió haber comenzado justo antes de que las cosas entre nosotros se pusieran tan mal. Mientras me hacían los estudios y me explicaban las complicaciones, yo solo podía pensar en todo lo que habíamos perdido, en todas las veces que intentamos formar una familia y no pudimos». Roberto escuchaba con atención absoluta, sintiendo cada palabra como un cuchillo que se clavaba más profundo en su alma. Isabel continuó: «Los dolores eran insoportables y los doctores trabajaron durante horas para salvar al bebé, pero al final me dijeron que no había nada más que hacer. Perdí a nuestro hijo esa madrugada, Roberto, y cuando desperté de la anestesia y me dieron la noticia, sentí que perdía también la última conexión que quedaba entre nosotros». Las lágrimas volvieron a brotar de sus ojos, y Roberto la abrazó con tanta fuerza que ambos temblaron bajo el peso de ese dolor compartido. «Mi hermana estuvo conmigo todo el tiempo», susurró Isabel contra su pecho, «pero ella fue la única que lo supo. Le hice prometer que no te diría nada, porque en ese momento pensé que ya habías cerrado ese capítulo de tu vida y no quería arrastrarte nuevamente al sufrimiento». Roberto se separó ligeramente de ella para mirarla a los ojos, y en su rostro había una mezcla de dolor, incredulidad y algo más profundo que no podía nombrar. «Isabel, ¿cómo pudiste creer que yo había cerrado ese capítulo?», preguntó con voz temblorosa. «¿Cómo pudiste pensar que algo o alguien podría llenar el vacío que dejaste en mi vida?». Ella negó con la cabeza, limpiándose las lágrimas que no dejaban de caer. «Porque cuando nos divorciamos, tú parecías tan decidido a seguir adelante, tan enfocado en tu trabajo y en reconstruir tu vida sin mí. Pensé que finalmente habías encontrado la paz que yo no pude darte». Roberto soltó una risa amarga que sonó más a llanto contenido. «¿Paz? Isabel, no he tenido un solo día de paz desde que firmamos esos papeles. Cada mañana me levanto pensando en ti, cada noche me acuesto recordando tu risa, tu forma de cantar en la cocina mientras preparabas la cena, la manera en que te acurrucabas junto a mí en este mismo sofá». Las palabras salían de Roberto como un torrente que había estado conteniendo durante demasiado tiempo, y ahora fluían sin control, liberando toda la angustia acumulada. Isabel lo miraba con los ojos muy abiertos, como si estuviera descubriendo una verdad que nunca imaginó posible. «Nunca dejé de amarte», confesó Roberto con una vulnerabilidad absoluta que lo dejaba expuesto ante ella. «Ni un solo día, ni una sola hora. Mis amigos intentaron presentarme mujeres, me invitaron a salir, me dijeron que debía rehacer mi vida, pero yo no podía porque mi corazón seguía aquí, en esta casa, contigo». Isabel se cubrió el rostro con ambas manos, sollozando con una intensidad renovada que sacudía todo su cuerpo. «Yo tampoco dejé de amarte, Roberto», admitió entre lágrimas. «Cada árbol que planté en el jardín lo hice pensando en ti. Cada flor que cuidé era un recuerdo de los sueños que construimos juntos. Me quedé en esta casa porque no podía imaginarme viviendo en ningún otro lugar, porque cada rincón
Me recordaba los momentos felices que compartimos antes de que todo se derrumbara. Roberto la atrajo nuevamente hacia él y permanecieron abrazados en medio de la sala mientras el reloj de pared seguía marcando el tiempo con su tic-tac constante. El silencio entre ellos ahora no era incómodo, sino reconfortante, como si después de tanto dolor finalmente hubieran encontrado un espacio donde podían ser completamente honestos el uno con el otro. Isabel apoyó su cabeza en el hombro de Roberto y susurró: «Perdimos tanto tiempo, Roberto. 2 años enteros en los que pudimos haber estado juntos, sanando estas heridas en lugar de dejar que crecieran en soledad». Roberto acarició el cabello de Isabel con ternura infinita, sintiendo cómo su corazón se rompía y se reparaba al mismo tiempo bajo el peso de todas esas confesiones. «Dime una cosa», murmuró él con voz suave. «¿Por qué decidiste llamarme ahora? ¿Por qué después de 2 años elegiste este momento para contarme la verdad?» Isabel se separó ligeramente para poder mirarlo a los ojos, y en su mirada había algo nuevo, algo que parecía esperanza mezclada con miedo. «Porque hace unas semanas fui al cementerio donde cremaron a nuestro bebé», respondió con voz entrecortada. «Me quedé allí durante horas, hablando con ese hijo que nunca pude conocer, pidiéndole perdón por no haber sido más fuerte, por no haberte incluido en ese dolor. Y mientras estaba allí, sentí algo muy profundo en mi corazón, como una certeza de que no podía seguir cargando este secreto sola». Roberto escuchaba cada palabra con atención absoluta, sintiendo cómo algo dentro de él se transformaba con cada revelación. «Dios me habló esa tarde», continuó Isabel, «no con palabras, sino con una paz que llenó mi alma, y me hizo entender que los secretos solo nos mantienen atrapados en el pasado. Comprendí que necesitaba ser honesta contigo, que necesitaba cerrar ese ciclo de dolor para poder avanzar, sin importar si tú seguías sintiendo algo por mí o si ya habías reconstruido tu vida con otra persona». Roberto sintió que había algo más en esas palabras, algo que Isabel todavía no se atrevía a decir, y estaba decidido a descubrir qué era. Roberto se levantó del sofá y caminó hacia la ventana, necesitando un momento para procesar todo lo que acababa de escuchar. La noche de Querétaro se extendía tranquila más allá del jardín, con las luces de las casas vecinas parpadeando en la distancia como pequeñas estrellas terrestres. Detrás de él, Isabel permanecía sentada con las manos entrelazadas sobre su regazo, esperando su respuesta con una ansiedad visible que hacía temblar sus hombros. Roberto apoyó la frente contra el vidrio frío de la ventana, sintiendo cómo las lágrimas finalmente escapaban de sus ojos después de haber intentado contenerlas durante toda la conversación. «Todo este tiempo», murmuró con voz rota, «pensé que el vacío que sentía era solo por perderte a ti. Nunca imaginé que también había perdido a un hijo, que hubo una vida creciendo que nunca tuve la oportunidad de conocer». Se giró para mirar a Isabel, y en su rostro había un dolor tan profundo que ella tuvo que apartar la mirada. «¿Era niño o niña?», preguntó Roberto con voz apenas audible. «No lo supimos», respondió Isabel entre sollozos. «Todo pasó demasiado rápido, y cuando desperté ya era demasiado tarde para saberlo». El silencio que siguió fue devastador, cargado de todo el peso de lo que pudo haber sido y nunca fue. Roberto regresó al sofá y se sentó junto a Isabel, pero esta vez no mantuvo la distancia prudente, sino que tomó ambas manos de ella entre las suyas. «Necesito que me cuentes cada detalle», dijo, con una determinación que contrastaba con las lágrimas que seguían cayendo por sus mejillas. «Necesito saber qué sentiste, qué pensaste, cómo fue cada momento de esa noche. Sé que es doloroso, pero necesito ser parte de eso, aunque sea 2 años después». Isabel asintió lentamente, comprendiendo que Roberto merecía conocer toda la verdad sin omisiones. «Los dolores comenzaron un martes por la noche», comenzó ella con voz temblorosa. «Al principio pensé que era algo que comí, tal vez una infección estomacal, pero conforme pasaban las horas, el dolor se volvía más intenso y localizado. Llamé a mi hermana cerca de la medianoche porque ya no podía ni siquiera caminar derecho». Roberto escuchaba con cada fibra de su ser
imaginando a Isabel sufriendo sola en esta misma casa, mientras él dormía en su departamento, sin tener idea de lo que estaba pasando. Isabel continuó. En el hospital me hicieron análisis de sangre y una ecografía de emergencia. Recuerdo la cara de sorpresa del doctor cuando me dijo que estaba embarazada, como si yo debiera haberlo sabido. Pero con todo el estrés del divorcio, nunca me fijé en las señales. El bebé tenía casi 8 semanas, continuó Isabel mientras sus dedos apretaban los de Roberto con fuerza, como si necesitara ese contacto físico para poder seguir hablando. Los doctores me explicaron que había complicaciones serias, algo relacionado con un embarazo ectópico que no detectaron a tiempo. Me llevaron de inmediato a cirugía porque mi vida también estaba en riesgo. Roberto sintió que la sangre se le helaba en las venas al escuchar esas palabras. No solo había perdido a un hijo que nunca supo que existía, sino que también estuvo a punto de perder a Isabel para siempre. ¿Estuviste en riesgo de morir?, preguntó con voz ahogada por el pánico retroactivo. Isabel asintió lentamente. Los doctores le dijeron a mi hermana que la situación era delicada, que podía haber complicaciones graves si no actuaban rápido. Pasé 4 horas en cirugía mientras ellos hacían todo lo posible por salvar al bebé y por mantenerme estable. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de ambos ahora, sin ningún intento de contenerlas. Cuando desperté, susurró Isabel, lo primero que pregunté fue si el bebé estaba bien. La cara de mi hermana me dio la respuesta antes de que ella pudiera decir una palabra. Nuestro hijo se había ido, Roberto, y yo sentí que una parte de mí moría también en ese momento. Roberto se derrumbó completamente ante esas palabras. Se dejó caer hacia adelante, apoyando su cabeza en el regazo de Isabel, mientras sollozaba con una intensidad que sacudía todo su cuerpo. Isabel acarició su cabello con ternura infinita, llorando también mientras sentía cómo el dolor compartido finalmente comenzaba a transformarse en algo diferente, algo que se parecía al inicio de una sanación. Pasé 3 días en el hospital recuperándome de la cirugía, continuó ella con voz suave, y cada uno de esos días fue una tortura porque no dejaba de pensar en todo lo que habíamos perdido. Pensaba en todas las veces que intentamos tener un bebé durante nuestro matrimonio, en los tratamientos que no funcionaron, en las esperanzas que se desvanecieron una y otra vez. Y justo cuando ya nos habíamos separado, cuando creí que ese sueño había muerto para siempre, la vida nos dio una última oportunidad, y yo la perdí. Roberto levantó la cabeza para mirarla, con el rostro completamente destrozado por el llanto. No fue tu culpa, Isabel, dijo con firmeza a pesar de que su voz temblaba. Nada de esto fue tu culpa. Si alguien tiene la culpa soy yo por no haber luchado más por nosotros, por haber dejado que el orgullo y el dolor nos separaran justo cuando más nos necesitábamos. Isabel negó con la cabeza suavemente, tocando el rostro de Roberto con una ternura que él no sentía desde hacía años. Los dos tuvimos culpa, amor, susurró ella, usando ese término cariñoso que no había pronunciado en tanto tiempo. Dejamos que el dolor nos consumiera en lugar de enfrentarlo juntos. Cuando los tratamientos de fertilidad fallaron una y otra vez, cada fracaso nos alejaba un poco más hasta que el silencio se volvió más fuerte que cualquier palabra que pudiéramos decir. Roberto asintió porque sabía que ella tenía razón. Recordaba todas esas noches en que dormían dándose la espalda, todos esos desayunos en silencio donde ninguno se atrevía a mencionar el elefante en la habitación, todas esas conversaciones superficiales que evitaban tocar los temas que realmente importaban. Después de perder al bebé, continuó Isabel, pasé meses en una oscuridad absoluta. Dejé mi trabajo como diseñadora gráfica, me aislé de mis amigos y lo único que hacía era cuidar este jardín porque era la única actividad que me mantenía cuerda. Señaló hacia la ventana donde las flores brillaban bajo la luz de la luna. Cada planta que sembraba era una oración, cada flor que florecía era una pequeña esperanza de que algún día el dolor sería más llevadero. Y poco a poco, muy lentamente, Dios comenzó a sanar mi corazón roto. Roberto sintió que había una pregunta crucial que todavía no había hecho,
una pregunta cuya respuesta podría cambiar todo. Isabel, ¿por qué me llamaste esta noche específicamente? ¿Qué cambió después de 2 años? La pregunta de Roberto quedó suspendida en el aire entre ambos, cargada de una esperanza frágil que ninguno se atrevía a nombrar. Isabel se levantó del sofá y caminó nuevamente hacia el jardín, observando las flores que brillaban bajo la luz plateada de la luna llena que iluminaba Querétaro esa noche. Roberto la siguió con la mirada, notando cómo sus hombros subían y bajaban con cada respiración profunda que tomaba, como si estuviera reuniendo el valor necesario para responder. Finalmente, sin girarse hacia él, Isabel comenzó a hablar con una voz que sonaba más fuerte y segura que antes. «Hace 3 semanas tuve un sueño muy vívido», comenzó ella mientras tocaba suavemente los pétalos de una rosa blanca. «Soñé con nuestro bebé, Roberto. No podía ver su rostro con claridad, pero sentí su presencia tan real como te siento a ti ahora mismo en esta sala. En el sueño, ese pequeño espíritu me tomaba de la mano y me llevaba a un lugar lleno de luz. Y allí me mostraba algo que me dejó sin aliento. Te mostraba a ti, sentado solo en tu departamento, con la misma tristeza en los ojos que yo cargaba en mi corazón». Roberto sintió que un escalofrío recorría toda su espalda mientras escuchaba esas palabras. Isabel continuó. «Cuando desperté de ese sueño, tenía las mejillas mojadas de lágrimas y una certeza absoluta en mi alma de que necesitaba hablar contigo, de que Dios me estaba dando una señal que no podía ignorar». Roberto se puso de pie y caminó despacio hacia donde estaba Isabel, manteniéndose a unos pasos de distancia, pero lo suficientemente cerca para poder ver la emoción que brillaba en sus ojos cuando finalmente se giró para mirarlo. «Durante estos 2 años», confesó Roberto con una honestidad brutal que lo dejaba completamente vulnerable, «he vivido como un fantasma caminando por la vida sin realmente estar presente en ella. Mis socios me felicitaban por los negocios exitosos, mis amigos comentaban lo bien que me veía por fuera, pero por dentro estaba completamente vacío. Cada mañana me levantaba preguntándome, ¿cómo sería despertar a tu lado nuevamente? Cada noche me dormía recordando la forma en que tu risa llenaba esta casa de alegría». Isabel lo miraba con los ojos brillantes de lágrimas contenidas, y Roberto continuó sin poder detenerse ahora que las compuertas se habían abierto. «Hubo momentos en los que pensé en buscarte, en tocar tu puerta y decirte que cometimos un error terrible al separarnos. Pero siempre me detenía el miedo de que hubieras seguido adelante, de que tal vez habías encontrado a alguien que pudiera darte la felicidad que yo no supe darte». Las palabras salían de Roberto como un río que había estado represado durante demasiado tiempo, liberando toda la angustia y el dolor que había guardado en lo más profundo de su ser. Isabel dio un paso hacia él, acortando la distancia que los separaba, y Roberto pudo ver cómo las lágrimas finalmente escapaban de sus ojos y rodaban por sus mejillas. «Nunca hubo nadie más, Roberto», susurró ella con voz temblorosa. «Ni una sola cita, ni un solo momento en que considerara la posibilidad de estar con otra persona. Después de perderte a ti y perder a nuestro bebé, sentí que mi corazón se había cerrado para siempre al amor». Roberto sintió que algo dentro de su pecho se expandía al escuchar esas palabras, una mezcla de alivio y tristeza por todo el tiempo que habían desperdiciado separados. Mis amigas intentaban convencerme de que saliera, de que conociera gente nueva, de que la vida continuaba más allá del dolor, continuó Isabel. Pero yo no podía imaginarme tomando café con otro hombre que no fueras tú. No podía imaginarme compartiendo mis sueños con alguien que no entendiera de dónde venía yo, qué había vivido, qué cicatrices cargaba en mi alma. Se llevó una mano al pecho, justo sobre el corazón, y añadió con voz quebrada: «Cada vez que veía una pareja con un bebé en el parque, cada vez que escuchaba la risa de un niño en la calle, sentía que un cuchillo atravesaba mi pecho, recordándome todo lo que perdimos juntos». Roberto no pudo contenerse más y cerró la distancia que quedaba entre ellos, tomando el rostro de Isabel entre sus manos con una ternura infinita. «Isabel, necesito que sepas algo que nunca te dije con la claridad que merecías escucharlo», comenzó él,
mientras sus pulgares acariciaban suavemente las mejillas húmedas de ella. El día que firmamos los papeles del divorcio, cuando te vi alejarte de la oficina del abogado y subir a tu auto, sentí que me arrancaban el alma del cuerpo. Regresé a mi departamento y me quedé sentado en la oscuridad durante horas, sin poder encender las luces porque la oscuridad de afuera coincidía perfectamente con la oscuridad que sentía por dentro. Isabel escuchaba cada palabra con atención absoluta, sin apartar su mirada de los ojos de Roberto. Durante semanas después de eso, continuó él, me sumergí en el trabajo como un loco, aceptando cada proyecto que llegaba, trabajando hasta la madrugada, haciendo cualquier cosa que mantuviera mi mente ocupada para no tener que pensar en ti. Pero no importaba cuántas horas trabajara o cuántos contratos cerrara, porque cuando llegaba la noche y el silencio llenaba mi departamento, tú eras lo único en lo que podía pensar. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Roberto ahora, sin ningún intento de ocultarlas. Te extrañé cada segundo de estos 2 años, Isabel. Extrañé tu voz cantando en la ducha por las mañanas. Extrañé la forma en que mordías tu labio inferior cuando estabas concentrada dibujando. Extrañé el olor de tu champú en la almohada. Extrañé absolutamente todo de ti. Isabel cerró los ojos ante esas confesiones, permitiendo que las palabras de Roberto penetraran en su corazón y sanaran heridas que había creído permanentes. Cuando los abrió nuevamente, había algo diferente en su mirada, algo que se parecía a una esperanza naciente. «Roberto», susurró ella con voz suave pero llena de emoción, «¿sabes por qué planté este jardín después de que te fuiste?» Roberto negó con la cabeza, esperando su respuesta con el corazón latiendo acelerado en su pecho. «Porque cada árbol, cada flor, cada planta que sembré aquí era una forma de mantener vivo nuestro amor, aunque tú ya no estuvieras físicamente a mi lado», explicó Isabel, mientras una lágrima solitaria rodaba por su mejilla. «Las rosas blancas que tanto te gustaban, las planté en la esquina donde solíamos sentarnos a ver el atardecer. Los jazmines que llenan el aire de fragancia por las noches, los puse cerca de la ventana de lo que iba a ser el cuarto del bebé. Cada decisión que tomé en este jardín fue un homenaje silencioso a lo que fuimos, a lo que perdimos y a lo que una parte de mí siempre esperó que pudiéramos ser nuevamente». Roberto sintió que su corazón se quebraba y se reconstruía al mismo tiempo bajo el peso de esa revelación. «Durante estos 2 años», continuó Isabel, «este jardín fue mi refugio, mi terapia y mi forma de hablar contigo, aunque no estuvieras aquí. Cada mañana venía y les contaba a las flores sobre mi día, sobre mis miedos, sobre cuánto te extrañaba. Y poco a poco, muy lentamente, Dios usó este espacio para comenzar a sanar las heridas más profundas de mi alma. En ese momento, bajo la luz de la luna y rodeados del jardín que Isabel había cultivado con amor y esperanza, Roberto supo con absoluta certeza que su historia no había terminado. Apenas estaba comenzando de nuevo». Roberto y Isabel permanecieron de pie en medio de la sala, con las manos entrelazadas y los corazones finalmente abiertos después de 2 años de silencio y dolor guardado. La luna seguía brillando a través de las ventanas, bañando la habitación con una luz suave que parecía bendecir ese momento de reconexión profunda. Roberto acarició el rostro de Isabel con ternura infinita, memorizando cada detalle como si temiera que todo esto fuera un sueño del cual pudiera despertar en cualquier momento. «Hay algo más que necesito decirte», murmuró Isabel mientras guiaba a Roberto de regreso al sofá, donde se sentaron uno frente al otro, con las rodillas casi tocándose. «Después de perder al bebé, caí en una oscuridad tan profunda que hubo días en los que no quería levantarme de la cama. Mi hermana venía todos los días a asegurarse de que comiera algo, de que me bañara, de que siguiera respirando». Roberto escuchaba con atención absoluta, sintiendo cada palabra como un recordatorio doloroso de todo lo que Isabel había tenido que enfrentar sola. «Pasaron meses así», continuó ella, «hasta que un domingo mi hermana prácticamente me arrastró a una pequeña iglesia en el centro de Querétaro. Yo no quería ir, no quería escuchar sermones sobre la bondad de Dios cuando sentía que Él me había quitado todo lo que amaba.
Isabel hizo una pausa, respirando profundo antes de continuar con su relato. Pero esa mañana algo cambió dentro de mí, dijo con una voz que comenzaba a llenarse de algo parecido a la paz. El pastor habló sobre el perdón, no solo perdonar a otros, sino perdonarnos a nosotros mismos por las cosas que no pudimos controlar. Habló sobre cómo el dolor no es un castigo, sino una oportunidad para acercarnos más a Dios y encontrar sanación en su amor incondicional. Roberto observaba cómo el rostro de Isabel se transformaba mientras hablaba, como si reviviera ese momento de revelación. Cuando terminó el servicio, continuó ella, me quedé sentada en esa banca durante horas, llorando todo lo que había guardado dentro. Y en medio de ese llanto, sentí algo increíble. Sentí la presencia de Dios envolviéndome como un abrazo cálido, diciéndome sin palabras que no estaba sola, que nunca había estado sola, y que todo el dolor que había experimentado no era en vano. Las lágrimas rodaban por las mejillas de Isabel, pero esta vez no eran lágrimas de tristeza, sino de gratitud profunda. Desde ese día, explicó, comencé un camino de sanación que transformó completamente mi vida. Empecé a leer la Biblia todas las mañanas, a orar no solo pidiendo cosas, sino agradeciendo por cada nuevo día, y poco a poco aprendí a perdonarme por todas las cosas que había hecho mal en nuestro matrimonio. Roberto sintió que su garganta se cerraba por la emoción mientras escuchaba el testimonio de Isabel. Él mismo había luchado con su propia fe durante estos 2 años, cuestionando por qué las cosas habían salido tan mal cuando todo lo que querían era formar una familia y ser felices juntos. ¿Y cómo aprendiste a perdonarte?, preguntó con voz temblorosa, porque esa era una pregunta que él mismo se había hecho miles de veces sin encontrar respuesta. Isabel sonrió suavemente, una sonrisa triste pero genuina que iluminó su rostro. Comprendí que perdonarme a mí misma no significaba olvidar lo que pasó o pretender que el dolor no existió, explicó ella. Significaba aceptar que soy humana, que cometí errores, que no manejé nuestros problemas de la mejor manera, pero que eso no me convertía en una mala persona. Significaba entender que Dios ya me había perdonado y que yo necesitaba honrar ese perdón dejando ir la culpa que me estaba destruyendo. Roberto asintió lentamente, sintiendo cómo esas palabras resonaban profundamente en su propia alma. También tuve que perdonarte a ti, añadió Isabel suavemente, no porque hubieras hecho algo imperdonable, sino porque necesitaba soltar el resentimiento que había construido alrededor de nuestro divorcio. Necesitaba dejar de culparte por no haber luchado más por nosotros, porque al final los dos decidimos rendirnos. Isabel tomó ambas manos de Roberto entre las suyas y lo miró directamente a los ojos con una intensidad que él sintió hasta el fondo de su alma. Durante estos 2 años, continuó ella, Dios trabajó en mi corazón de maneras que nunca imaginé posibles. Me enseñó que el amor verdadero no se trata solo de los momentos felices, sino también de cómo enfrentamos juntos los momentos difíciles. Me mostró que nuestro error no fue amarnos demasiado poco, sino no haber confiado lo suficiente en ese amor para atravesar las tormentas juntos. Roberto escuchaba cada palabra como si fueran gotas de agua fresca en un desierto que había caminado durante demasiado tiempo. Me di cuenta de que guardé el secreto de la pérdida de nuestro bebé, no porque quisiera protegerte, sino porque tenía miedo, confesó Isabel. Miedo de que me culparas, miedo de que el dolor fuera demasiado grande para soportarlo nuevamente, miedo de abrirme y ser vulnerable después de habernos hecho tanto daño mutuamente. Roberto apretó suavemente sus manos, queriendo transmitirle sin palabras que entendía perfectamente ese miedo, porque él también lo había sentido. Pero Dios me habló al corazón y me hizo entender que los secretos solo crean más dolor, que la verdad es lo único que puede liberarnos aunque duela al principio, explicó Isabel. Y por eso decidí llamarte esta noche, porque sentí que era el momento correcto para ser completamente honesta contigo y conmigo misma sobre todo lo que pasó. Roberto sintió que había llegado su turno de ser vulnerable, de compartir su propio proceso, aunque no fuera tan claro o espiritual como el de Isabel. Yo también tuve que hacer mi propio camino de sanación,
comenzó con voz suave. Aunque admito que no fue tan estructurado como el tuyo. Pasé muchas noches sin dormir, cuestionándome qué habría pasado si hubiera manejado las cosas diferente, si hubiera sido más paciente, más comprensivo, más presente emocionalmente cuando más me necesitabas. Isabel escuchaba con atención, sin interrumpirlo, dándole el espacio que necesitaba para expresar su propio dolor. Hubo momentos en los que sentí tanta rabia conmigo mismo que no podía ni mirarme al espejo, confesó Roberto. Me culpaba por haber dejado que nuestro matrimonio se desmoronara, por no haber luchado más, por haber firmado esos papeles del divorcio como si fueran solo un trámite más, cuando en realidad estaba firmando la muerte de todo lo que había soñado construir contigo. Las lágrimas volvían a correr por su rostro, pero Roberto ya no intentaba detenerlas. Hace unos 6 meses, continuó, toqué fondo de una manera que me asustó. Estaba en una junta importante con inversionistas y de repente no pude respirar. Sentí que las paredes se cerraban a mi alrededor. Tuve que salir corriendo de la sala y pasé 1 hora en el estacionamiento tratando de controlar un ataque de pánico que me dejó temblando como una hoja. Isabel apretó sus manos con más fuerza, mostrándole su apoyo silencioso. Ese día comprendí que no podía seguir así, que necesitaba ayuda profesional. Comencé a ver a un terapeuta que me ayudó a entender que el dolor que sentía era válido, que no necesitaba ser fuerte todo el tiempo, y que estaba bien admitir que seguía enamorado de mi ex esposa. Ambos se miraron entonces con una comprensión profunda que trascendía las palabras, sabiendo que después de todo el dolor y el perdón, solo quedaba una pregunta crucial. ¿Qué harían ahora con todo lo que acababan de descubrir? Si te está gustando esta historia, no te olvides de darle like a este video. El silencio que siguió a las confesiones de Roberto fue diferente a todos los silencios que habían compartido durante su matrimonio y después del divorcio. Este no era el silencio incómodo de las palabras no dichas, ni el silencio doloroso de la distancia emocional, sino un silencio lleno de comprensión mutua y posibilidades renovadas. Isabel se levantó lentamente del sofá y caminó hacia la ventana que daba al jardín, ese espacio que había cultivado con tanto amor durante 2 años como una forma de mantener viva la esperanza. Roberto la observó moverse con una gracia serena que le recordó a la mujer de la que se había enamorado años atrás en aquella cafetería del centro histórico de Querétaro. Se puso de pie también y caminó hacia ella, deteniéndose justo detrás sin tocarla, simplemente compartiendo ese momento de contemplación mientras las flores mecían suavemente bajo la brisa nocturna que entraba por la ventana entreabierta. «Isabel», murmuró Roberto con voz suave pero llena de determinación, «necesito decirte algo que he estado pensando desde el momento en que abriste esa puerta esta noche». Ella se giró lentamente para mirarlo, y en sus ojos había una mezcla de curiosidad y esperanza que hizo que el corazón de Roberto latiera más fuerte. «Dime», susurró ella, y Roberto tomó sus manos entre las suyas con ternura infinita. «Durante estos 2 años he vivido con un vacío en el pecho que nada ni nadie pudo llenar», comenzó Roberto, mientras sus pulgares acariciaban suavemente el dorso de las manos de Isabel. «Intenté convencerme de que el tiempo curaría el dolor, que eventualmente aprendería a vivir sin ti, que algún día despertaría y tu ausencia no sería lo primero que sintiera al abrir los ojos». Isabel escuchaba con atención absoluta, sin apartar su mirada de los ojos de Roberto, que brillaban con una emoción apenas contenida. Pero eso nunca pasó, Isabel. Cada día que pasaba solo me hacía más consciente de que había cometido el error más grande de mi vida al dejarte ir, al no luchar por nosotros cuando más lo necesitábamos. Roberto respiró profundo, reuniendo el valor para decir las palabras que había guardado en su corazón durante tanto tiempo. «Esta noche, cuando me contaste sobre la pérdida de nuestro bebé, sentí que mi corazón se partía en 1000 pedazos, pero también sentí algo más, algo que me tomó por sorpresa. Sentí alivio». Isabel abrió los ojos con sorpresa ante esa confesión, y Roberto se apresuró a explicar antes de que ella pudiera malinterpretar sus palabras.
no alivio por la pérdida. Dios no lo permita, sino alivio porque finalmente entendí de dónde venía ese vacío insoportable que había sentido desde el divorcio. No era solo por perderte a ti, era también por haber perdido a un hijo que nunca supe que existió. Era por todos los sueños que quedaron inconclusos, por todas las conversaciones que nunca tuvimos. Roberto soltó una de las manos de Isabel para tocar suavemente su rostro, acariciando su mejilla con una ternura que hacía que ella temblara bajo su contacto. Pero más allá del dolor, continuó él con voz firme a pesar de las lágrimas que comenzaban a formarse en sus ojos, esta noche también me dio algo invaluable. Me dio claridad. Me hizo entender que no podemos recuperar el pasado, Isabel. No podemos cambiar las decisiones que tomamos. No podemos traer de vuelta a nuestro bebé. No podemos borrar los 2 años que pasamos separados viviendo en un dolor solitario. Isabel sintió que su corazón se encogía ante esas palabras, temiendo lo que vendría después. Pero Roberto la sorprendió con lo que dijo a continuación. Pero lo que sí podemos hacer, declaró con una convicción que resonaba en cada sílaba, es construir un nuevo futuro. Un futuro donde no huyamos cuando las cosas se pongan difíciles, donde hablemos de nuestros miedos en lugar de guardarlos, donde el amor que sentimos sea más fuerte que el orgullo o el dolor. Isabel sintió que las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas mientras escuchaba esas palabras que sonaban como una promesa y una súplica al mismo tiempo. Quiero intentarlo de nuevo contigo, Isabel, confesó Roberto con voz quebrada por la emoción. Quiero tener la oportunidad de amarte de la manera que siempre mereciste ser amada, con paciencia, con comunicación, con honestidad total. Isabel se cubrió el rostro con ambas manos y lloró con una intensidad que sacudía todo su cuerpo. Pero esta vez no eran lágrimas de tristeza, sino de una alegría mezclada con alivio y esperanza renovada. Roberto la atrajo hacia él y la abrazó con fuerza mientras ella sollozaba contra su pecho, sintiendo cómo 2 años de dolor compartido finalmente comenzaban a transformarse en la posibilidad de un nuevo comienzo. Yo también quiero intentarlo, susurró Isabel entre sollozos. Yo también quiero tener esa oportunidad, Roberto. Durante estos 2 años me he preguntado 1000 veces qué habría pasado si hubiéramos sido lo suficientemente valientes para enfrentar nuestros problemas juntos en lugar de separarnos. Se separó ligeramente de él para poder mirarlo a los ojos y Roberto vio en su rostro una determinación que no había visto en mucho tiempo. Pero si vamos a hacer esto, continuó Isabel con voz firme a pesar de las lágrimas, necesito que sea diferente a como fue antes. Necesito que prometamos comunicarnos abiertamente, que no guardemos dolor ni resentimiento, que cuando tengamos miedo o estemos luchando con algo, lo compartamos en lugar de guardarlo. Roberto asintió con fervor, comprendiendo perfectamente lo que ella estaba diciendo. Te lo prometo, Isabel. Te prometo que esta vez será diferente, porque ahora sabemos lo que cuesta perdernos el uno al otro. Sabemos el precio del silencio y del orgullo, y no estoy dispuesto a pagarlo nunca más. Roberto mantuvo a Isabel abrazada durante varios minutos más, sintiendo cómo los latidos de su corazón se sincronizaban con los de ella en una armonía que había extrañado profundamente. Cuando finalmente se separaron, él tomó ambas manos de Isabel y la guió de regreso al sofá donde se sentaron uno frente al otro con las rodillas tocándose. Hay algo más que necesito decirte, murmuró Roberto, con una sonrisa tímida que iluminó su rostro, a pesar de las lágrimas que aún brillaban en sus mejillas. Algo que tal vez te parezca una locura, pero que he estado planeando en mi corazón desde hace meses. Isabel lo miró con curiosidad, mientras Roberto respiraba profundo, preparándose para lo que estaba a punto de decir. Hace 6 meses, cuando toqué fondo emocionalmente y comencé a ver al terapeuta, él me hizo una pregunta que cambió mi perspectiva sobre todo. Me preguntó qué haría si pudiera tener una segunda oportunidad contigo. Isabel escuchaba con atención absoluta, sin interrumpir, dándole espacio para expresar lo que claramente necesitaba decir. Y yo le respondí sin dudar ni un segundo, continuó Roberto. Le dije que te pediría matrimonio nuevamente,
Pero esta vez lo haría bien. Esta vez construiríamos una base sólida de comunicación y confianza antes de intentar formar una familia. Isabel sintió que su respiración se detenía ante esas palabras, y Roberto continuó. Así que hice algo que probablemente pienses que es una locura. Compré una casa. Los ojos de Isabel se abrieron enormemente ante esa revelación, y Roberto supo que lo que estaba por decir cambiaría todo entre ellos para siempre. Isabel miraba a Roberto con una mezcla de incredulidad y asombro que la dejaba sin palabras. ¿Compraste una casa?, logró articular finalmente con voz temblorosa. ¿Cuándo? ¿Por qué? Roberto sonrió con ternura ante su confusión, acariciando suavemente sus manos que temblaban entre las suyas. La compré hace 4 meses, explicó con voz suave pero llena de convicción. Vi un anuncio de una propiedad en las afueras de Querétaro, una casa hermosa con un jardín grande y mucha luz natural. En el momento en que la vi, supe que era perfecta, que era exactamente el tipo de lugar donde siempre soñamos vivir juntos. Isabel escuchaba con el corazón latiéndole tan fuerte que podía sentirlo en sus oídos. Sé que suena como una locura comprar una casa sin tener certeza de que volveríamos a estar juntos, continuó Roberto. Pero mi terapeuta me dijo que a veces los actos de fe son necesarios para manifestar lo que queremos en nuestras vidas. Así que compré esa casa como un acto de fe, como una declaración al universo y a Dios de que no me había rendido con nosotros, de que todavía creía que había una posibilidad de que encontráramos el camino de regreso el uno al otro. Las lágrimas comenzaron a rodar nuevamente por las mejillas de Isabel mientras procesaba lo que Roberto estaba diciendo. Durante estos 4 meses, explicó él, he estado arreglando la casa poco a poco. Pinté las paredes de los colores que sé que te gustan. Instalé ventanas grandes para que entre mucha luz natural. Planté algunos árboles frutales en el jardín, pensando en ti y en tu amor por las plantas. Roberto se levantó del sofá y extendió su mano hacia Isabel con una sonrisa que mezclaba nerviosismo y esperanza. ¿Quieres que te muestre fotos de la casa?, preguntó con dulzura. Isabel asintió sin poder hablar porque su garganta estaba cerrada por la emoción, y tomó su mano mientras Roberto sacaba su teléfono del bolsillo. Durante los siguientes minutos, Roberto le mostró docenas de fotografías de una hermosa casa de 2 pisos con fachada color blanco y detalles en madera natural. Isabel observaba cada imagen con los ojos muy abiertos, viendo la amplia sala con grandes ventanas que dejaban entrar la luz del sol, la cocina moderna pero acogedora con espacio suficiente para cocinar juntos, el jardín trasero lleno de posibilidades con árboles jóvenes que algún día darían sombra y frutos. Este cuarto de aquí, señaló Roberto mostrando una habitación espaciosa con ventanas que daban al jardín. Lo dejé completamente vacío, porque pensé que si algún día Dios nos daba la bendición de tener un hijo, tú querrías decorarlo con tu propio estilo y creatividad. Isabel se cubrió la boca con una mano, sollozando mientras miraba las fotografías de ese espacio lleno de potencial y esperanza. Roberto le mostró también las otras habitaciones, el baño principal con una tina profunda, el pequeño estudio que pensó que ella podría usar para trabajar en sus diseños gráficos si decidía retomar su carrera. Cada detalle había sido pensado con amor y cuidado, cada decisión tomada imaginando una vida juntos que en ese momento parecía solo un sueño imposible. Roberto, susurró Isabel con voz quebrada después de ver todas las fotografías. No puedo creer que hicieras todo esto manteniendo la esperanza de que algún día volveríamos a estar juntos. Roberto guardó su teléfono y tomó ambas manos de Isabel entre las suyas, mirándola directamente a los ojos con una intensidad que la hizo temblar. La esperanza fue lo único que me mantuvo cuerdo durante estos 2 años, confesó él. La esperanza de que algún día el destino o Dios nos darían una segunda oportunidad, de que no estaba loco por seguir amándote, a pesar del tiempo y la distancia, de que el amor que sentimos era real y valía la pena esperar. Isabel sintió que su corazón se desbordaba de amor y gratitud ante ese hombre que había mantenido viva la llama de su relación, incluso cuando todo parecía perdido. Pero hay algo más,
continuó Roberto, y en su voz había un nerviosismo que Isabel no había escuchado antes. Algo que he querido preguntarte desde el momento en que entraste a abrir esa puerta esta noche, y te vi de pie con esa luz detrás de ti que te hacía lucir como un ángel. Isabel sintió que su respiración se aceleraba mientras Roberto se levantaba lentamente del sofá y, para su absoluto asombro, se arrodillaba frente a ella en el mismo lugar donde hace años también se había arrodillado para pedirle matrimonio por primera vez. «Isabel», comenzó él con voz temblorosa pero llena de amor, «sé que esta noche ha estado llena de dolor y revelaciones difíciles. Sé que acabamos de abrir heridas que llevaban 2 años guardadas, pero también sé con absoluta certeza que te amo más ahora que cuando nos casamos la primera vez». Roberto metió su mano en el bolsillo de su pantalón y sacó una pequeña caja de terciopelo que hizo que Isabel se llevara ambas manos al pecho mientras las lágrimas corrían libremente por su rostro. «Este anillo lo compré hace 3 meses», explicó Roberto mientras abría la caja para revelar una hermosa sortija de oro blanco con un diamante sencillo pero elegante. «No es el mismo anillo de nuestro primer compromiso porque este representa algo diferente. Este representa un nuevo comienzo, una segunda oportunidad de hacer las cosas bien, un compromiso renovado de amarnos no solo en los momentos fáciles, sino también cuando la vida nos ponga a prueba». Isabel sollozaba con tal intensidad que apenas podía respirar, pero mantenía sus ojos fijos en Roberto y en ese anillo que brillaba bajo la luz de la sala. «Isabel», continuó él con voz quebrada por la emoción, «me harías el honor de casarte conmigo nuevamente. Me darías la oportunidad de ser el esposo que siempre mereciste tener. Construirías conmigo ese nuevo futuro del que hablamos, con comunicación honesta, con paciencia, con un amor que sea más fuerte que cualquier tormenta que tengamos que enfrentar». Isabel no pudo responder con palabras porque su garganta estaba completamente cerrada por la emoción, pero asintió con fervor mientras extendía su mano temblorosa hacia Roberto. Él deslizó el anillo en su dedo con manos que también temblaban, y cuando la sortija quedó perfectamente colocada, ambos se miraron con una intensidad que contenía todo el amor, el dolor, el perdón y la esperanza que habían compartido durante esa noche transformadora. Roberto se levantó y atrajo a Isabel hacia él en un abrazo que parecía querer compensar todos los abrazos que se habían perdido durante 2 años de separación. Permanecieron así durante largos minutos, llorando juntos, riendo juntos, sintiendo cómo sus corazones finalmente encontraban el camino de regreso a casa. Cuando finalmente se separaron, Isabel tomó el rostro de Roberto entre sus manos y lo miró con una sonrisa radiante que iluminaba toda su cara a pesar de las lágrimas. «Sí, Roberto, 1000 veces sí. Quiero casarme contigo nuevamente. Quiero construir ese futuro juntos. Quiero amarte de la manera que ambos merecemos ser amados». Roberto sintió que una alegría indescriptible llenaba todo su ser mientras besaba a Isabel con ternura, sellando esa promesa renovada de amor y compromiso. «Hay algo más que necesito mostrarte», murmuró él cuando se separaron, y en sus ojos había un brillo travieso que hizo que Isabel sonriera. «¿Más sorpresas?», preguntó ella con una mezcla de asombro y curiosidad. «Una más», respondió Roberto tomándola de la mano y guiándola hacia el auto. Durante el trayecto de 30 minutos hacia las afueras de Querétaro, Roberto conducía con una mano, mientras con la otra sostenía la de Isabel, quien no dejaba de mirar el anillo en su dedo como si temiera que todo fuera un sueño. Cuando finalmente llegaron a una calle tranquila bordeada de árboles y se detuvieron frente a una hermosa casa que Isabel reconoció inmediatamente de las fotografías, ella se quedó sin aliento. «Bienvenida a nuestro nuevo hogar», susurró Roberto mientras la ayudaba a bajar del auto. Pero lo que Isabel estaba a punto de descubrir dentro de esa casa la dejaría completamente sin palabras y le mostraría hasta qué punto Roberto había mantenido viva la esperanza de su reencuentro. Roberto abrió la puerta principal de la casa y encendió las luces, revelando un interior que dejó a Isabel completamente paralizada en el umbral. La sala estaba completamente amueblada con muebles nuevos, pero en el estilo que a ella siempre le había gustado.
con tonos cálidos y detalles que mostraban un cuidado meticuloso en cada elección. Pero lo que realmente la dejó sin aliento fue ver fotografías de ambos colgadas en las paredes, imágenes de sus mejores momentos juntos, cuidadosamente enmarcadas y distribuidas por toda la sala como un tributo visual a su historia de amor. Isabel caminó lentamente hacia el interior, con lágrimas rodando por sus mejillas, tocando cada objeto con reverencia, mientras Roberto la observaba desde la puerta con una sonrisa nerviosa. «Pasé meses eligiendo cada detalle», explicó él suavemente. «Quería que cuando entraras aquí sintieras que este lugar había sido creado pensando en ti, en nosotros, en todo lo que fuimos y en todo lo que podemos ser». Isabel se giró para mirarlo con los ojos brillantes de emoción, incapaz de articular palabras ante la magnitud de lo que Roberto había hecho por fe y esperanza. En la cocina había utensilios nuevos organizados exactamente como a ella le gustaba. En el comedor había una mesa de madera maciza con 6 sillas porque Roberto siempre había soñado con tener una familia numerosa, y en cada rincón había pequeños detalles que mostraban cuánto la conocía y cuánto la amaba. «Roberto», finalmente logró hablar Isabel con voz quebrada. «Esto es, no tengo palabras para describir lo que estoy sintiendo en este momento». Roberto se acercó a ella y la abrazó desde atrás, mientras ambos observaban la sala iluminada que representaba tantas esperanzas y sueños. «Hay algo más que quiero mostrarte», murmuró él contra su oído, y la guió hacia las escaleras que llevaban al segundo piso. Subieron lentamente con las manos entrelazadas, y Roberto la llevó hasta una puerta cerrada al final del pasillo. «Este es el cuarto del que te hablé», explicó él mientras colocaba su mano sobre la manija, pero sin abrirla todavía. «El que dejé vacío esperando que algún día Dios nos bendijera con un hijo». Isabel sintió que su corazón se aceleraba mientras Roberto abría la puerta lentamente, revelando una habitación espaciosa pintada en un suave color amarillo que llenaba el espacio de calidez y luz. Las ventanas grandes daban al jardín trasero, donde los árboles jóvenes se mecían suavemente bajo la brisa nocturna, y aunque el cuarto estaba vacío, Isabel podía imaginarlo perfectamente lleno de vida, risa y amor. «Cuando compré esta casa», continuó Roberto con voz emocionada, «le pedí a Dios que si era su voluntad, algún día este cuarto se llenara con la risa de nuestros hijos. No perdí la esperanza de que pudiéramos formar la familia que siempre soñamos, aunque pareciera imposible». Isabel se giró hacia Roberto con los ojos llenos de lágrimas y lo besó con una pasión y ternura que contenía todos los sentimientos que no podía expresar con palabras. Permanecieron abrazados en ese cuarto vacío, pero lleno de promesas, sintiendo cómo el futuro finalmente comenzaba a tomar forma después de tanto dolor y separación. «Quiero casarme contigo pronto», susurró Isabel contra sus labios. «No quiero esperar meses planeando una boda elaborada. Quiero que sea algo íntimo, algo que represente quiénes somos ahora y lo que hemos aprendido». Roberto asintió con entusiasmo, completamente de acuerdo con su visión. «Una ceremonia sencilla con las personas que realmente importan», sugirió él. «Tu hermana que estuvo contigo en los momentos más difíciles, mis padres, algunos amigos cercanos que nunca dejaron de creer en nosotros». Isabel sonrió ampliamente, sintiendo una paz profunda ante la idea de volver a casarse con el hombre que nunca había dejado de amar. Durante las siguientes semanas, Roberto e Isabel trabajaron juntos preparando su recasamiento con una alegría que ninguno de los dos había sentido en años. Isabel comenzó a trasladar sus pertenencias de la antigua casa a su nuevo hogar, y cada caja que desempacaba era como cerrar un capítulo doloroso y abrir uno nuevo lleno de esperanza. Roberto la ayudaba con cada detalle, y juntos transformaron esa casa en un verdadero hogar donde ambos se sentían seguros y amados. La ceremonia se llevó a cabo un sábado soleado de junio en una pequeña capilla en el centro histórico de Querétaro, la misma donde Isabel había encontrado consuelo y sanación durante sus momentos más oscuros. El lugar estaba decorado con flores blancas y amarillas que llenaban el aire de fragancia dulce, y solo había 20 personas presentes, cada una de ellas alguien que había sido testigo de su dolor
y ahora podía celebrar su redención. Isabel lucía un vestido sencillo pero hermoso en color marfil que realzaba su belleza natural y llevaba en las manos un ramo de rosas blancas del jardín que había cultivado con tanto amor. Roberto la esperaba al frente de la capilla con un traje oscuro y una sonrisa radiante que iluminaba todo su rostro. Cuando Isabel caminó por el pasillo del brazo de su hermana, ambas con lágrimas de alegría en los ojos, Roberto sintió que su corazón se desbordaba de gratitud hacia Dios por haberles dado esta segunda oportunidad. El pastor que ofició la ceremonia habló sobre el perdón, la redención y el poder transformador del amor verdadero, y cuando llegó el momento de intercambiar votos, tanto Roberto como Isabel tenían preparadas palabras que salían directamente de sus corazones sanados. «Isabel», comenzó Roberto con voz firme a pesar de las lágrimas que brillaban en sus ojos, «te prometo que esta vez no huiré cuando el amor exija coraje y paciencia. Te prometo comunicación honesta, vulnerabilidad total y un amor que crezca más fuerte con cada desafío que enfrentemos juntos». Isabel tomó las manos de Roberto entre las suyas y respondió con voz clara y llena de emoción. «Roberto, te prometo que nunca más guardaré secretos que puedan alejarnos. Te prometo confiar en el amor que compartimos incluso cuando tengamos miedo. Y te prometo construir contigo el futuro lleno de fe, esperanza y alegría que ambos merecemos». Cuando el pastor los declaró marido y mujer nuevamente, el pequeño grupo de invitados estalló en aplausos y lágrimas de felicidad, mientras Roberto besaba a Isabel sellando esa promesa renovada de amor eterno. La celebración fue íntima y alegre, llena de abrazos, risas y testimonios de cómo Dios había obrado un milagro en sus vidas. Pero el verdadero milagro estaba por llegar. 3 meses después de su recasamiento, mientras Roberto preparaba el desayuno una mañana de septiembre, Isabel entró a la cocina con algo en las manos y una expresión en el rostro que hizo que él dejara todo lo que estaba haciendo. «Roberto», susurró ella con voz temblorosa, «necesitas ver esto». Extendió su mano y le mostró una prueba de embarazo con 2 líneas claras que indicaban un resultado positivo. Roberto sintió que sus piernas se debilitaban y tuvo que apoyarse en la encimera de la cocina mientras miraba esa pequeña prueba que representaba todo lo que habían soñado. «¿Estás?» No pudo terminar la pregunta porque las lágrimas comenzaron a caer por su rostro. Isabel asintió con una sonrisa radiante, mezclada con lágrimas de alegría absoluta. «Estamos esperando un bebé, Roberto. Dios nos está dando la familia que siempre quisimos». Ese momento marcó el inicio de los meses más hermosos de sus vidas, llenos de preparativos, ilusión y una gratitud profunda por el milagro que estaban viviendo. Los meses siguientes fueron un torbellino de emociones intensas para Roberto e Isabel, quienes vivían cada día del embarazo con una mezcla de alegría desbordante y un temor comprensible dado su historial. Isabel había elegido un obstetra excepcional recomendado por su hermana, un doctor con décadas de experiencia, que entendió inmediatamente la delicadeza emocional de la situación cuando Isabel le contó sobre la pérdida anterior. Las citas médicas se convirtieron en momentos sagrados donde ambos escuchaban el latido del corazón de su bebé, con lágrimas de gratitud rodando por sus mejillas. Roberto nunca faltó a una sola cita, siempre sosteniendo la mano de Isabel mientras el doctor revisaba que todo estuviera progresando bien. Cada ecografía era un tesoro que guardaban celosamente. Cada imagen del bebé creciendo dentro de Isabel era un recordatorio tangible de que Dios había escuchado sus oraciones más profundas. Isabel cuidaba su salud con dedicación absoluta, descansando cuando debía, comiendo nutritivamente y orando cada noche agradeciendo por el milagro que llevaba dentro. Roberto se convirtió en el esposo más atento del mundo, preparándole comidas saludables, masajeando sus pies hinchados después de un largo día y hablándole al bebé cada noche antes de dormir contándole lo amado que ya era. La habitación amarilla que había permanecido vacía comenzó a llenarse de vida con cada detalle que agregaban juntos. Una cuna de madera que Roberto armó con sus propias manos,
cortinas suaves que Isabel cosió durante las tardes, juguetes y libros que ambos elegían, imaginando el momento en que podrían compartirlos con su hijo. Cuando Isabel cumplió 5 meses de embarazo, el doctor finalmente reveló el sexo del bebé durante una ecografía que dejó a ambos padres llorando de emoción. «Es una niña», anunció el doctor con una sonrisa amplia mientras señalaba la pantalla donde podían ver claramente a su pequeña hija moviéndose activamente. «Una niña hermosa y saludable que está creciendo perfectamente». Roberto abrazó a Isabel con tanta fuerza que casi la levanta de la camilla de examinación, ambos sollozando de felicidad absoluta ante la noticia. «Una niña», repetía Roberto una y otra vez, como si no pudiera creer que fuera real. «Vamos a tener una hija, Isabel. Una hermosa hija». En el camino a casa discutieron nombres posibles, cada uno sugiriendo opciones que tenían significado especial para ellos. Finalmente, después de días de consideración y oración, decidieron llamarla Esperanza, porque ese nombre representaba perfectamente lo que su llegada significaba: la materialización de una esperanza que nunca murió a pesar del dolor y la separación. Isabel comenzó a cantar canciones de cuna mientras acariciaba su vientre creciente, y Roberto leía cuentos infantiles en voz alta, practicando para cuando Esperanza finalmente llegara al mundo. Los vecinos comentaban sobre la pareja que siempre se veía caminando de la mano por las tardes, con Isabel embarazada y radiante mientras Roberto la miraba como si fuera lo más valioso en el universo. La hermana de Isabel organizó un baby shower íntimo, donde las amigas cercanas celebraron la llegada inminente de Esperanza con regalos prácticos y mucho amor. Los últimos meses del embarazo fueron agridulces porque Isabel experimentaba las molestias típicas del tercer trimestre, pero cada patada de Esperanza, cada movimiento que sentía dentro de ella, era un recordatorio gozoso de que pronto tendrían a su hija en brazos. Roberto preparó la casa meticulosamente para la llegada del bebé, instalando cerraduras de seguridad en los gabinetes, asegurando que todo estuviera listo para recibir a su pequeña con el máximo cuidado. Isabel pasaba horas en la habitación de Esperanza, doblando y organizando la ropita diminuta que habían comprado, imaginando cómo sería vestir a su hija por primera vez. Oraban juntos cada noche, agradeciéndole a Dios por el milagro que estaban viviendo y pidiéndole protección para Isabel y para Esperanza durante el parto que se acercaba rápidamente. Cuando Isabel entró en la semana 38, comenzó a sentir las primeras contracciones que indicaban que el momento estaba cerca. Roberto mantuvo la calma externamente, aunque por dentro estaba aterrorizado de que algo pudiera salir mal, pero se recordaba constantemente que debía confiar en Dios y en los médicos que cuidarían a su esposa y su hija. Una madrugada de marzo, Isabel despertó a Roberto con urgencia en su voz. «Amor, creo que es momento. Las contracciones están muy seguidas». Roberto saltó de la cama con el corazón latiéndole a 1000 por hora, ayudó a Isabel a vestirse con manos temblorosas, tomó la maleta que habían preparado semanas atrás y condujo hacia el hospital con una mezcla de nerviosismo y emoción que lo hacía temblar. El trabajo de parto de Isabel duró 14 horas intensas, durante las cuales Roberto nunca soltó su mano, secó su frente con paños húmedos, le susurró palabras de aliento cuando el dolor se volvía insoportable y oró en silencio pidiendo que todo saliera bien. Los doctores y enfermeras trabajaban con profesionalismo y calidez, monitoreando constantemente tanto a Isabel como al bebé para asegurar que ambas estuvieran bien. Cuando finalmente llegó el momento de pujar, Isabel encontró una fuerza interior que no sabía que poseía, impulsada por el amor inmenso que sentía por esa hija que estaba a punto de conocer y por el apoyo inquebrantable de Roberto que la animaba con cada contracción. «Ya casi está, Isabel», la animaba el doctor. «Un último esfuerzo grande y tendrás a tu bebé en brazos». Isabel pujó con toda la fuerza que le quedaba, gritando mientras sentía que su cuerpo se partía en dos, y entonces escuchó el sonido más hermoso del universo: el llanto fuerte y saludable de su hija recién nacida llenando la sala de parto. «Es una niña perfecta»,
anunció el doctor con voz emocionada mientras colocaba a Esperanza sobre el pecho de Isabel, completamente sana y hermosa. Isabel y Roberto lloraban sin control mientras miraban por primera vez el rostro arrugado y precioso de su hija, con sus ojitos cerrados y sus manitas diminutas que se movían buscando el calor de su madre. Esperanza pesó 3 kilogramos 200 gramos y midió 50 centímetros, perfecta en cada detalle, con una cabellera oscura que ya prometía ser abundante como la de su madre. Las horas siguientes fueron un borrón de emociones intensas, mientras Isabel descansaba después del parto y Roberto no podía dejar de mirar a su hija dormida en la cunita transparente junto a la cama del hospital. La hermana de Isabel llegó con flores y lágrimas de alegría. Los padres de Roberto vinieron cargados de regalos y bendiciones, y cada visita era un testimonio del milagro que habían presenciado en la vida de esta pareja que había atravesado tanto dolor para llegar a este momento de pura felicidad. Cuando finalmente todos se fueron y quedaron solos los tres, Roberto se sentó en la silla junto a la cama de Isabel y tomó a Esperanza en sus brazos por primera vez. La bebé abrió los ojos brevemente, mirando a su padre con una intensidad sorprendente para alguien tan pequeña, y Roberto sintió que su corazón se derretía completamente. «Hola, mi amor», le susurró con voz quebrada por la emoción. «Soy tu papá y he estado esperándote toda mi vida». Isabel observaba la escena desde la cama, con lágrimas de felicidad rodando por sus mejillas, sintiendo una gratitud tan profunda que no cabía en palabras. «Gracias, Dios», oraba en silencio. «Gracias por nunca abandonarnos, por sanar nuestros corazones rotos, por darnos esta segunda oportunidad y por bendecirnos con este milagro hermoso». Roberto se acercó a la cama sosteniendo a Esperanza con cuidado y se sentó junto a Isabel, rodeándola con su brazo libre, mientras los tres formaban su primera foto como familia completa. La luz del amanecer comenzaba a filtrarse por la ventana del hospital, bañando la habitación con tonos dorados que parecían una bendición divina sobre esta familia que había renacido del dolor y la pérdida. «Lo logramos, amor», susurró Roberto mientras besaba la frente de Isabel. «Después de todo lo que pasamos, de todo el dolor y las lágrimas, Dios nos trajo exactamente a donde debíamos estar». Isabel asintió con una sonrisa radiante, mirando a su esposo y a su hija con un amor tan inmenso que sentía que su corazón podría explotar de felicidad. Y en ese momento perfecto, mientras Esperanza dormía pacíficamente en los brazos de su padre y la ciudad de Querétaro despertaba a un nuevo día, ambos supieron con absoluta certeza que su historia no había sido sobre el final, sino sobre el comienzo más hermoso que jamás pudieron imaginar. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides darle like a este video y suscribirte al canal si aún no lo has hecho para más historias que conmueven el alma. Roberto e Isabel nos enseñaron que el amor verdadero nunca muere, solo espera el momento perfecto para renacer más fuerte. Nos mostraron que el perdón tiene el poder de sanar las heridas más profundas, que la comunicación honesta puede reconstruir puentes que parecían destruidos para siempre, y que Dios siempre tiene un plan perfecto, incluso cuando todo parece perdido. Su historia es un testimonio de que nunca es tarde para una segunda oportunidad, de que el dolor puede transformarse en bendición, y de que los milagros existen cuando mantenemos viva la esperanza y la fe. Que Dios bendiga tu vida con el mismo amor, perdón y milagros que bendijeron la historia de Roberto e Isabel, y que nunca pierdas la fe en que las segundas oportunidades pueden ser aún más hermosas que los primeros comienzos.